Hola, ¿cómo andan? Soy Leandro Liptak, autor del libro Curso de Astrología Espiritual y fundador de Venus-Saturno. Y estamos acá en las oficinas de Venus-Saturno para seguir con esta saga de las lunas. Nos toca ahora ver la luna en casa 11. Y estamos viendo primero cuál es la similitud por signo, que en este caso una luna en casa 11 es similitud con una luna en Acuario, ¿no? Estamos viendo también cuál es el mecanismo de defensa. Siempre recuerden que luna es construir nido, construir hogar, construir refugio. Entonces, ¿cómo construye una luna en Acuario, una luna en casa 11, refugio? Y eso lo hacemos siempre que nos sentimos inseguros, ¿no? Esto es lo importante, detectarlo para poder después empezar a dar una respuesta desde otro lugar. Nosotros tenemos un curso online de las lunas en donde vemos esto en detalle, por ejemplo, porque es súper importante poder, de algún modo, tener mega super archi claro el mecanismo lunar para ver cuándo estamos respondiendo desde ahí, porque en general no es necesario responder con tanta búsqueda de seguridad en ciertos contextos que quizás no son peligrosos, simplemente los interpretamos como peligrosos. Eso nos permite abrirnos a otras partes de nuestra carta, sol, ascendente, etc. Entonces esto de salir de la luna es súper importante. Y después ver cuál es el talento, ¿no? Como la luna también es una energía que estuvo muy presente desde el vamos en nosotros. Entonces, acceder a darnos cuenta que la conocemos un montón esta energía y la expresamos sin esfuerzo prácticamente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el refugio de una luna en Acuario o en casa 11? Es quedarse, refugiarme en los grupos, pero grupo, en este caso es grupo de amigos, es todos estos grupos en los cuales no hay demasiada emoción en juego, digamos, ¿no? Esto es medio paradójico en la luna en casa 11 porque al tener luna en esa casa, esa persona pone muchísima emoción en juego en los grupos. Pero la particularidad es que como es muy masivo, tiende a ser algo muy colectivo, no pongo el afecto en una sola persona, sino que la pongo en la grupalidad. Mi sensación de seguridad está puesta en yo estar en grupo, digamos. Entonces fíjense que a estas personas se les hace un poco más complejo el hecho de la relación íntima uno a uno, porque no están acostumbrados a tanta intensidad emocional con una sola persona. La estrategia es irse a lo colectivo, irse a lo masivo, irse a lo grupal, dividir el afecto, dividir la emoción, digamos. Cuando viene una relación de pareja en donde la emoción se juega toda con una sola persona, se siente como demasiado intenso para estas lunas y tienden como a desconectar, ¿no? A querer salir de ese patrón. Ahora lo que suele ser cierto también es que estas lunas requieren muchísima libertad para funcionar. Requieren mucho del cambio, de la novedad, de la creatividad para funcionar. Entonces, obviamente, si nos quedamos si viene una luna en Escorpio, por ejemplo, o en casa 8, con una luna en Acuario o en casa 11, hay una que es mucho más de generar un lazo simbiótico y la otra, la luna en casa 11, es más de dividir y no poner tanto afecto en el mismo lugar. Entonces, el mecanismo sería empezar a ver de alguna forma cuánta necesidad puse yo en lo grupal y cuán poco me banco quizás lo más íntimo y trabajar con eso, ¿no? Son lunas que requieren muchísimo del trabajo con poder conectar con la propia emoción y no estar dividiéndolo en lo social, por ejemplo, ¿no? Es una luna muy social también, muy amiguera, muy de estar en el club con los amigos o de hacer salidas. Entonces quizás cuesta encontrarme conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? En la soledad, en eso mucho más interno. El talento obviamente es que es una luna que sabe cómo compartir y sabe cómo dar libertad a las otras personas, ¿no? Esto del desapego. Funciona muy bien en lo grupal, no le cuesta ponerse en consonancia con otros puntos de vista, compartir con otras personas y crear en lo grupal, cosa que una luna en Leo, por ejemplo, estaría mucho más centrada en crear desde mí. En cambio, una luna en Acuario o en casa 11 a mí lo que me gusta es la colectividad, lo colectivo, ¿no? Cómo creamos entre todos. Y eso es muy bueno también para generar una acción social, por ejemplo, un lugar desde un grupo humano generamos un cambio en cómo son las cosas. La casa 11 tiene que ver muchísimo con esto, acción social, incluso grupos de participación política, etc. Así que bueno, hasta acá estamos con este video. Si tenés luna en Acuario o en casa 11, comentanos abajo en el video de YouTube. Si conoces a alguien con esta luna, se lo podés pasar el video
y te invitamos a seguirnos en las redes, en Instagram astro.venus.saturno, en Facebook Venus Saturno Astrología o la web cursoastrología.com.ar. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima para ver la luna en casa 12. Chao.